Presentamos al máster Jorge Celi, director de Cátedra UNESCO Tropical Freshwater Management de la Universidad Regional Amazónica ICAM, con su conferencia Recuperación de Culturas y Saberes Ancestrales para la Gestión Hídrica y Acuática. Bienvenido, máster. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por la presentación y les voy a compartir y por la invitación también. Les voy a compartir la pantalla y me avisan si pueden ver, por favor, ¿sí? Eh, ¿Correcto? sí se ve, ¿verdad? Sí se ve, sí se ve. Ya. Voy a tratar, creo que de checar esto que no. Sí, bueno, yo quería comentar un poquito sobre este tema creemos que es súper importante. Sabemos que el grupo de investigación de la SPOL que trabaja en estos temas ha hecho muchísima investigación sobre las tecnologías ancestrales del agua en el Ecuador, y, pero las tecnologías ancestrales son muy diversas y hay muchas cosas en todas las regiones del país. Recientemente se redescubrió, se puede decir, esta ciudad muy antigua en el eh, suroriente ecuatoriano, en la parte de Morona, Santiago, y es una ciudad muy grande. O sea, es un complejo urbanístico muy antiguo y muy grande que parece repleto de tecnologías ancestrales del agua. Entonces yo un poquito voy a hablar sobre eso, bueno, no sobre este sitio en particular, pero sobre la importancia de la recuperación de estos saberes. ¿Perdón? Sí, sí se escucha, ¿verdad? Sí, sí, ingeniero. Ya. Entonces, sí, como les mencionaba, hablar un poquito de eso, ponerlo en contexto, el contexto global, y también hablar de otras, ¿cómo se llama? Otras culturas y los desafíos también que hay, y bueno, los beneficios y desafíos que estos saberes ancestrales, no solo las tecnologías ancestrales del agua, pero los saberes en general nos aportan, nos ayudan. Entonces, como todos sabemos, la gestión hídrica es fundamental para la supervivencia humana y para el desarrollo sostenible de las comunidades. O sea, muchos de los problemas que tenemos actualmente, por ejemplo, todos estos problemas de inundaciones en la costa, es en parte, o sea, que no hay una buena gestión y también un poco también desconocimiento o desconexión con cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Entonces, sabemos que, por ejemplo, la zona central de la provincia de la Cuenca del Guayas es un complejo de humedales muy interesante, muy importante, pero los seres humanos vivimos ahí asentados en la mitad de los humedales y tratando de vivir como que viviéramos en la sierra, por decirlo así, ¿sí? O en partes altas, cuando vivimos en una zona baja. Entonces debemos adaptarnos al medio en vez de tratar de cambiar este medio completamente. Y entonces, y eso era un poco lo que se hacía antes. O sea, las culturas como que no eran tan invasivas, tan intrusivas, y se adaptaban y tenían una convivencia más armónica con el medio. Entonces, o sea, y así sobrevivían, sí, gente que vivía en zonas muy áridas, donde no había mucha agua, o en zonas que eran muy húmedas, ¿no es cierto? Lo contrario, ¿sí? Y bueno, actualmente tenemos un planeta cambiante con estos fenómenos de cambio climático, el cambio global en general, toda la degradación de los ecosistemas, y además el crecimiento poblacional, que es altísimo. Entonces, y miren, solo el 8% de la población, ¿cómo se llama? No solo, sino el 8% de la población mundial tiene inseguridad hídrica crítica. O sea, que están al borde del desastre, básicamente. Y el 72% de la población padece de inseguridad hídrica. Entonces, ya aproximadamente el 80% de la población tiene inseguridad hídrica, ¿cierto? Entonces, solo el 20% está relativamente bien, o sea, no está estable, se puede decir. Y los más afectados son los países menos desarrollados,
y sobre todo también los países en, ¿cómo se llaman? Los estados insulares, que por el hecho de ser pequeñas islas, por ejemplo, tienen también menos recursos hídricos y además están amenazados con los cambios planetarios, ¿no? Como el aumento del nivel del mar, etc. Y por otro lado, el hecho de que haya una alta eficiencia en el uso del agua no significa necesariamente que también haya una alta seguridad hídrica, ¿sí? O que eso también sea sostenible, por ejemplo, ¿sí? Entonces sí es importante revisar un poco el enfoque que estamos teniendo para el manejo de nuestros recursos hídricos y acuáticos. Yo ya posteriormente voy a mencionar un poquito más sobre los ecosistemas, los recursos acuáticos también. Y en ese sentido, en las tecnologías ancestrales, el conocimiento ancestral es muy importante, nos puede dar luces en cómo manejar mejor el ecosistema. Entonces, en ese sentido, o sea, yo considero que la interacción con el medio natural realmente nos da mayor entendimiento de cómo funciona eso. Si uno va al campo, la gente conoce súper bien, o sea, cuando hay las crecidas, saben cómo está cambiando el clima, dicen el clima no era así antes, ahora está diferente. Saben, por ejemplo, cuando vienen, migran, suben los peces por el río, saben la tecnología del ecosistema, ¿sí? Entonces, esa interacción, o sea, ese conocimiento eh, nos, es quitarse la ignorancia básicamente que a veces la gente tiene sobre cómo funciona la naturaleza, promueve el respeto por la naturaleza, el amor por la naturaleza, porque cuando uno conoce algo, le tiene menos miedo y lo aprecia más, ¿verdad? Y también facilita la transmisión de saberes ancestrales, o sea, esta transmisión, mejor dicho, de saberes ancestrales para la gestión del agua facilita el mantenimiento de la identidad y el empoderamiento también de las poblaciones locales en la gestión sostenible del recurso. Entonces, hay muchísimas, o sea, yo he estado, o sea, revisando un poco literatura y en el internet, en reuniones, etcétera, ya hay, o sea, no se acaban las tecnologías ancestrales que existen, o sea, desde los romanos, por ejemplo, que tenían tuberías, hasta, por ejemplo, los árabes, en los persas, que tenían estos sistemas de túneles, de los canats que se llaman, que eran estos como chimeneas con unos túneles en la parte, ¿cómo se llama?, inferior, en la parte subterránea, que captaban el agua y la llevaban hacia cierto lugar donde la podían utilizar. Y son sistemas que todavía funcionan, ¿sí? Y en el Ecuador tampoco estamos exentos de eso. También han habido muchísimas tecnologías ancestrales y algunas todavía funcionales. Hay tecnologías en las tres regiones del país adaptadas a diferentes condiciones del ambiente, por ejemplo, las albarradas o estas como lagunas artificiales que se creaban en zonas secas para mantener el agua y para que permita la infiltración y poder de esa forma tener agua para el consumo humano, para irrigar o también para criar animales, etcétera. O ¿cómo se llaman? Los camellones, em, que se usaban mucho en la parte media ¿cómo se llama? De la cuenca del Guayas, pero también en la Amazonía y en el Sierra, ¿verdad? Porque han habido pantanos, por ejemplo, en todas partes del país, ¿verdad? Y aquí tenemos una foto de las chinampas, que es como un ejemplo súper interesante en Tenochtitlán, la an- antigua capital del Imperio Azteca en México. Y esta ciudad, tenía una población muy grande, estaba en la mitad de un humedal. ¿Y cómo hacían ellos para sobrevivir en la mitad del agua y además tener un sistema muy rico y muy productivo? ¿Sí? Entonces tenían justamente ese manejo del agua y de la tierra, que era la elevación de la tierra, de la creación de unos canales o de huecos para poder sacar tierra y ponerla arriba y crear estas islas o camellones, y donde tenían su agricultura. Y en ese tiempo obviamente no había pesticidas y ese tipo de cosas, todo era orgánico, ¿verdad? Entonces podían también tener peces, otros organismos que podían consumir para tener la dieta, mejorar la dieta, ¿no? Proteica.
Entonces hay múltiples formas de tecnologías ancestrales y es muy interesante cómo las usaban y los diferentes propósitos que tenían. En el Ecuador, por ejemplo, tenemos tecnologías que datan de como 5.000 años, una cosa así, ¿no? Lo mismo en Asia, en Europa, en África, en diferentes partes. Y hay sistemas, inclusive, por ejemplo, del Jeddah en la región de Borana, en Etiopía, que incluso cuenta con un sistema de administración del recurso, como una junta de agua, más o menos. Entonces tenían roles, reglas definidas e incluso tarifas. Y esto yo creo que no es, esto ya tiene como unos 300 años o más, pero yo creo que antiguamente ya había ese tipo de sistemas también de administración de recursos comunes eh, que se daban y que funcionaban bien. Entonces, yo creo, considero que es importante retomar esto, un poquito estas cosas eh, porque por alguna razón no están funcionando, estamos funcionando bien solo con las tecnologías muy avanzadas o la infraestructura gris, etcétera. Creo que es importante hacer una combinación de lo nuevo con lo antiguo y también ¿cómo se llaman? Los saberes ancestrales y las tecnologías basadas en la naturaleza, las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, aquí hay un ejemplo también de la Concha Pisaca, que es un sitio ecodinológico demostrativo en la parroquia en el cantón de Paltas, en Loja, donde los Paltas, que era un grupo preincaico, creó estas salvarradas, básicamente, cerca de la cima de una montaña, la montaña Pisaca. Y bueno, después de la colonización, los españoles transformaron este sistema en un lugar ganadero donde se perdió todo el agua, se volvió una pradera, básicamente. Pero, o sea, la población de Catacoche también, que dependía de este sistema, en las épocas de sequía estaba con poquísima agua. Entonces, un historiador y otros investigadores se enteraron de este sistema del que hablaba la gente y apoyaron en la restauración. Entonces se restauró este sistema y actualmente está funcionando bastante bien. De lo que, por ejemplo, en la época seca tenían 1 hora, 15 minutos de agua al día, eh, ahora tienen hasta 6 horas. La ciudad de Catecoche tiene hasta 6 horas de agua al día. Aparentemente es por esto, o sea, por la implementación de este sistema eh, tradicional que se volvió a implementar. Entonces, como les menciono, o sea, la incorporación de estos saberes ancestrales puede mejorar la seguridad hídrica y alimentaria, porque obviamente necesitamos el agua para mantener los ecosistemas acuáticos, donde viven los peces que comemos, o para irrigar nuestros cultivos. También provee múltiples servicios ecosistémicos, no solo es el agua y la alimentación, también sirven como sistemas de recreación, de, o hasta en un lugar donde uno puede hacer un poco de reflexión, pueden servir para turismo, etcétera. Sí, entonces nos generan también medios de vida importantes. Y además nos permite adaptar a este mundo cambiante, como mencionaba anteriormente, ante estos fenómenos de cambio climático. Entonces, obviamente no es fácil decir ya esto, tenemos que volver al pasado, o sea, porque no ya somos millones de personas, ¿no? Pero creo que sí es importante tratar de combinar el conocimiento tradicional con la tecnología actual, ¿verdad? Y, y obviamente también trabajar a escalas que sean manejables, se podría decir. Entonces, yo diría, por ejemplo, en un manejo de cuencas, o sea, en vez de pensar en lo primerito que se me ocurre hacer, digamos que tengo que proveer agua a Santa Elena, o sea, antes de pensar en el trasvase gigantesco, o sea, que saco agua de un lado y que no sé qué va a pasar cuando saque agua de un lado y le mande agua a otro lado y tampoco sé qué va a pasar allí, eh, que mande un montón de agua. Trata de hacer esfuerzos más localizados para proveer agua al que realmente necesitan en ese lugar y en múltiples esfuerzos, no solo una gran infraestructura
que puede estar ocasionando un daño también tremendo. Entonces, o sea, usé ese ejemplo, pero eso se repite en muchas regiones del país. O sea, aquí en la Amazonía se está hablando de trasvases desde la cordillera de Sumaco, desde el macizo de Sumaco hasta Sacha, o sea, al otro lado del río Coca, por ejemplo. Entonces es como, y como un ciento de kilómetros ahí de tubería. O sea, cuando, por ejemplo, el agua se puede manejar localmente y mantenerla y también mantener su calidad, que es importante. A veces van a buscar agua lejos porque no hay, la calidad no es buena, no tanto porque no hay agua. Entonces hay que trabajar un poquito más hacia esa escala, yo creo. También, por ejemplo, la legislación, ahorita es que ni siquiera tenemos una ley de aguas funcional porque se declaró inconstitucional. También hay leyes consuetudinarias, o sea, que la gente las maneja, o sea, en sus comunidades, por ejemplo. Y eh, en la Amazonía, en algunos sectores, no solo en el Ecuador, en Perú, por ejemplo, también, y aquí en la Amazonía ecuatoriana también hay leyes comunitarias que permiten mejorar el manejo de los recursos pesqueros. Eh, pero en cambio la ley, por ejemplo, del país, la ley centralizada, ni siquiera toma en cuenta los peces de agua dulce, o sea, solo hablan de los peces marinos, y los peces de agua dulce es como que fueran gotas del río o rocas del río y no hay algo que regule su manejo. Entonces, hay una ley, pero no se aplica. Entonces, estas leyes a veces consuetudinarias, como menciono, son más realistas y funcionan mejor. Entonces, creo que es importante también trabajar a ese nivel y también es importante, obviamente, reconocer el saber ancestral y la propiedad intelectual de, la, de las personas que han generado esta información. Entonces, aquí hay este gráfico me gusta mucho porque es como usaban los peruanos, los antiguos peruanos, los incas y otros grupos que vivían en el Perú, en las diferentes tecnologías ancestrales del agua que usaban para usar el recurso y mejorar la productividad, ¿verdad? Entonces tenían estos sistemas de los camellones, por ejemplo, cochas, las albarradas, amunas, que son esas como represas, si no me equivoco, creo que son como albarradas también, o sea, hay canales, acequias, etcétera, o sea, hay miles de cosas, y aquí en el Ecuador también hay muchas cosas, como les decía. Entonces sí es importante, creo que ya he hablado un poquito de esto anteriormente, pero sí es importante, por ejemplo, trabajar con las comunidades, hacer un inventario de todo lo que sabemos, sabemos que hay aquí en el país o en otras regiones, incluir eso, ese conocimiento y esa tecnología existente o que se puede implementar en la planificación territorial. Y esta yo creo que tiene que ser participativa y holística, y a diferentes escalas. Yo creo que es importante trabajar a escalas pequeñas, pero obviamente también es poder escalar para que pueda realmente ser efectivo. También es importante evaluar el impacto que esto pueda tener, porque obviamente antes hablábamos de una población mucho más chiquita, ahora ya somos, el Ecuador es el país más densamente poblado de Sudamérica, entonces ya tal vez la implementación de estos sistemas también puede tener una implicación medioambiental, ¿no es cierto? Pero yo tal vez sea un poco sesgado, pero creería que, que sí tiene mucho potencial y nos puede dar muchos beneficios socioeconómicos y también ambientales. Sobre todo en sitios así que son más eh, vulnerables, por ejemplo, las zonas más secas o las zonas que se tienden a inundar demasiado, yo creo que se pueden beneficiar mucho de una desintegración del conocimiento ancestral con el conocimiento moderno. Entonces, sí, básicamente para concluir quería decir eso, es que es importante retomar, repensar un poquito cómo estamos haciendo el manejo de nuestros recursos hídricos y acuáticos. No se olviden de que los ríos no son solo agua, sino también están llenos de vida y que son o sea, en parte nos sustentan, nos dan alimentación importante. En la Amazonía, como una cuña, el río Napo provee aproximadamente 200 kilos de proteína, bueno, no proteína pura, pero de carne, se puede decir, de pez,
al año por persona a la gente. Imagínense, entonces si es que nosotros seguimos degradando los ríos o alterándolos por todos esos cambios que se están dando, no vamos a tener que dar. Yo creo que esta integración del conocimiento nos puede ayudar a mejorar tanto el uso del agua como de los otros recursos que están asociados a los ecosistemas acuáticos. Eso, entonces cualquier pregunta con gusto y muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a usted, Máster. Estamos con esta red de contacto, como le comentaba, para cualquier pregunta y duda, porque los temas están muy interesantes y esta cooperación que tenemos con las redes UNESCO también que hacen pues que este CIPAD también como organizador nos animemos mucho más a los siguientes desafíos. Muchas gracias, Máster. Gracias. Presentamos en este momento al doctor Pablo Guzmán, jefe de gestión ambiental y social en Select Sur, y a la máster Jessica Robles, especialista en geología en Select Sur, con su conferencia Gestión Integral de Cuencas, estrategias para abordar zonas inestables, complejo hidroeléctrico, Paute Integral. Bienvenidos. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, mil disculpas, mi jefe justo le llamaron a una reunión, entonces yo voy a proceder con la presentación. Es un gusto más bien compartirles un poco de nuestra experiencia, nuestros análisis y todo lo que hemos venido trabajando y los proyectos que tenemos. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, que están Sí, viendo mi sí, se pantalla? observa. Sí. Perfecto. Bueno, nosotros más bien, hablando un poquito del tema que nosotros vamos a trabajar, tenemos una introducción, vamos a contarles un poquito de los criterios de análisis que nosotros manejamos, un caso particular que es el macro deslizamiento Guarumales y las medidas implementadas a nivel de todo lo que es pauta integral. Entonces, bueno, con respecto a la introducción, ¿no? Creo que tenemos que ir desde lo macro, que representa todo lo que es nuestro país. Tenemos un gran potencial hídrico, sobre todo, bueno, en nuestro caso lo que necesitamos o lo que nos enfoca en realidad es para la producción de energía, pero el potencial hídrico que nosotros tenemos es sumamente enorme. Por darles un dato, por lo menos de las últimas investigaciones que se han hecho a nivel de CELEC, eh, para proyectos de gran escala tenemos un potencial de más o menos 5.000 megas todavía por implementar, ¿no? Y no se digan todavía en proyectos mucho más pequeños. Entonces, obviamente, lo que sí es importante considerar es lo que actualmente pasa, ¿no? Nosotros nos enfocamos solamente en el producto, que es la hidroelectricidad, pero no tenemos esa mentalidad o ese proyecto de trabajo de prevención, ¿no? El antes, durante y después. Entonces, creo que ya hubo en alguna presentación que toparon el tema de seguridad hídrica, que es sumamente importante. Y es lo que nosotros ahora, dentro del área de gestión social y ambiental, dentro del área de monitoreo geológico, que es específicamente la que yo trabajo, eh, tenemos este concepto, ¿no? De manejar un concepto integral de cantidad, calidad y sobre todo la gestión de riesgos, ¿no? Relacionados al agua. Obviamente, para el potencial hidroeléctrico, nosotros no es que necesitamos una calidad excelente de agua, porque lo que necesitamos más bien es en cantidad, pero sin embargo no deja de haber ese sentido de corresponsabilidad de un buen manejo del recurso hídrico, porque también estamos relacionados a comunidades que también dependen y hacen un uso de esta agua, ¿no? Entonces, creo que también es un gran compromiso a nivel de todos los proyectos que nosotros manejamos y que venimos y que queremos implementar, es manejar este concepto, ¿no? De seguridad hídrica con la prevención, ¿no? Calidad, cantidad, gestión de riesgos, que nos ayudaría muchísimo a prevenir un sinnúmero de problemas que podríamos tener a futuro y qué es lo que voy a dar paso a comentarles. Uno de los principales casos que nosotros tuvimos es el tema de la Josefina. Creo que para nadie, o por lo menos dentro del Ecuador, fue uno de los eventos más catastróficos que nosotros tuvimos. Tuvimos un deslizamiento aproximadamente de 20 millones de metros cúbicos de material, ¿sí? Y en tema de agua, les estoy hablando que son alrededor de 200 millones de metros cúbicos que se embalsaron, ¿no? Netamente en todo lo que es la cuenca del Paute. Entonces, la catástrofe fue de magnitudes mayores
¿Y por qué? Porque no hay este criterio de prevención, ¿no? El venir desde el antes con un monitoreo, un buen estudio geológico, geotécnico, hidrogeológico, donde incluyan absolutamente todos los criterios y se vuelva un análisis integral, no solamente geología, no solamente hidrogeología, sino absolutamente todos los factores que intervienen para que el proyecto salga a flote y sea un proyecto en realidad productivo. Entonces, dentro de lo que es pauta integral y bajo los conceptos que les he mencionado que nosotros manejamos, por lo menos en las centrales, desde sopladora, desde el sector de sopladora, molino y todo lo que es el sector de masar, nosotros tenemos al menos identificado 31 macro deslizamientos, ¿sí? Solo en la central sopladora tenemos 7, en molino es el macro deslizamiento Guaromales, es uno de los más estudiados del país, es uno de los más instrumentados, y todo lo que es la zona de masar tenemos alrededor de 23 masas inestables, ¿no? Ustedes pueden ver que el área de monitoreo es sumamente amplia, y claro, a la actualidad, o por lo menos hace 2 años, el área de monitoreo era alrededor de 239 hectáreas, con instrumentación, tomando en cuenta desde la cola del embalse, que tenemos 31 kilómetros, hasta la presa Masar. Entonces, claro, y bajo la nueva metodología y el programa de manejo de zonas inestables dentro del manejo de cuencas hidrográficas, cambia un poco ya el concepto y cambia un poco el tema de que nosotros ahora tenemos que trabajar desde prevenir, el monitorear, el antes de establecer una línea base de monitoreo de implementación de actividades para que sea un proyecto sostenible, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que necesitamos y garantizar un buen producto hacia nuestra comunidad. Con respecto a los criterios de análisis, nosotros para la determinación de nuestros macrodeslizamientos, como les dije, estamos directamente enlazados al ser el área de gestión social y ambiental, tenemos una conexión directa con las comunidades. Entonces, parte de nuestro trabajo es salir a todas las zonas, caminar absolutamente todas las zonas, trabajar con las comunidades que tienen problemas de asentamientos, problemas de deslizamientos. Sí, hay un sinnúmero de factores. Entre esos factores que nosotros tenemos, eh, a ver, hay las precipitaciones, como todos conocemos, los factores detonantes y condicionantes de la zona. El embalse, no vamos a decir que no ha causado eh, mayor problema dentro de la zona, pero el embalse Masar, claro, actuaría como un factor detonante. Sin embargo, el manejo, el cambio de uso de suelo, el manejo de las aguas superficiales de las zonas, eh, el manejar un riego por inundación, detonan todos estos problemas, ¿no? Tenemos un embalse que sí, que todo, obviamente ha cambiado absolutamente muchas zonas dentro de nuestro río Paute, pero también tenemos una zona con sobrepastoreo, tenemos una zona donde la costumbre, por lo menos de las personas que viven y de lo que vienen manejando, es de embaular el agua, trabajar con embaulamientos, es decir, canalizan el agua, la taponan, y si ya no funcionan porque el ganado no la tienen ahí, la cogen, la taponan y cambian a otro sitio. Entonces, son factores que inciden mucho para la formación de fenómenos de remoción en masa y los deslizamientos que nosotros tenemos actualmente. Estos son los principales casos que nosotros tenemos. Incluso ustedes pueden observar, aquí tenemos una vista panorámica del sector de Chalacay. Sí, es uno de los macro deslizamientos que nosotros tenemos. Esta foto es en el 2005, antes del llenado del embalse. Obviamente con el llenado del embalse, este fue uno de los deslizamientos mucho más atacados por el llenado, ¿no? Que sufrieron mucho más del factor del llenado del embalse. Entonces, y a eso, obviamente, sumémosle todos los otros factores que nosotros tenemos. Como compromiso nosotros de Selexur, lo que hacemos, claro, inspeccionamos las zonas y es que debe existir un tema de indemnización por afectación, lo hacemos, eso es parte de nuestro trabajo y corresponsabilidad social, pero también parte de nuestra corresponsabilidad social es también una educación ambiental hacia la gente de la comunidad, y sí lo trabajamos con muchas capacitaciones en las escuelas, hay grupos, el Club del Agua es uno de los proyectos que se trabaja con los colegios, los estudiantes, para tratar de concienciar un poco el tema del manejo del agua, el cambio del uso del suelo, que entendemos que sí, que los tiempos han cambiado, que ahora cultivar no es un negocio, o por lo menos en nuestro país para la gente es mucho más difícil, se van perdiendo muchas costumbres. Entonces, para ellos incluso a veces hay una mayor rentabilidad con el ganado, ¿no? Entonces, también nos genera muchos problemas, por lo menos en toda la zona. Y hay el otro grupo de personas que dicen, queremos vender los terrenos y se legue de quién nos va a comprar, ¿no? Entonces, manejamos un sinnúmero de factores que intervienen en esta problemática. Pero todos estos análisis, considerando
factores desencadenantes, condicionantes de la zona, área poblacional, las áreas que se encuentran más cercanas a nuestra presa Masar, nosotros o sea, hemos realizado una zonificación de nuestros macrodeslizamientos. Si ustedes ven la zona roja, son las zonas de mayor movimiento. Estas son las zonas que se encuentran más cercanas a la presa. Pero les estoy hablando de movimientos acumulados desde el 2011, 2010, movimientos acumulados superiores a 2 metros, que serían las zonas rojas. Pero claro, no es que es solamente en X y Y, sino estamos hablando que es X, Y, Z. Entonces, hay ciertos comportamientos, cada macro deslizamiento tiene su propio comportamiento, su propia geología, sus propias características geomecánicas. A ver, la geología, sabemos que todo pertenece al lago Paute, pero también sabemos que hay cierta diversidad dentro de nuestra geología, pero las condiciones geomecánicas son las que varían en la zona, ¿no? Y eso es lo que hace que los macrodeslizamientos tengan un comportamiento totalmente diferente. Aparte de que en su mayor parte hacia el margen derecho son coluviales, entonces este coluvial en ciertas zonas tiene mayor cantidad de bloques y en otras zonas tiene mayor cantidad de matriz, entonces el comportamiento en algunos es diferente y claro, en ciertos sectores tenemos roca netamente, entonces ya entenderán la complejidad de nuestra zona y del análisis de nuestros macrodeslizamientos. Desde el año incluso que se implementó el proyecto, se hicieron análisis con los peores escenarios a desencadenarse con el colapso de algunas de estas masas inestables, ¿no? La generación de olas y todo lo que provocaría. Y nuestro caso particular es el macrodeslizamiento Guarumales. Este es un deslizamiento sumamente analizado, monitoreado. El caso más particular, más reciente que tuvimos del macrodeslizamiento Guarumales, aparte de todos los antecedentes que tiene, en el año 2019, en octubre, colapsó la quebrada Ventanillas. Esta es la quebrada Ventanillas, ¿no? Entonces, este macrodeslizamiento tiene un particular y es que el personal de Selexur, de la Central Molinos, se encuentra alojado aquí. Aquí existe un campamento. Y acá al frente se encuentra obviamente la Central Molino. Por eso de ahí la importancia, o mejor dicho, la prioridad que se le da de monitoreo, no porque los otros no sean importantes, pero sí trabajamos de acuerdo a una escala de movimientos. Entonces, en este caso, el movimiento es mucho más rápido, mucho más acelerado. Tenemos un coluvial que incluso llega hasta los 70 metros, tenemos 2 planos de falla diferentes y se los voy a indicar más adelante en unos perfiles que tenemos. Y bajo este antecedente, ¿qué es lo que pasó aquí? Nosotros tuvimos precipitaciones, pero más bien fue la intensidad la que desencadenó en esta zona. Como estamos justo al borde con el oriente, entonces, claro, nuestro clima o nuestro régimen climático es netamente más de oriente que de sierra. Entonces aquí nosotros no sabemos si es invierno o diluvio, generalmente cuando pasamos ahí en campamentos, pero es lo que encontramos. Y claro, ustedes podrán ver en estas fotografías, y yo estoy por aquí parada y acá también yo estoy parada aquí, son bloques adicionales de 30 metros, más o menos 40 metros que están dentro de un coluvial. Entonces, claro, la investigación, las profundidades de investigación a la actualidad superado, nosotros hemos avanzado muchísimo más, hemos alcanzado mayores profundidades de investigación, porque en sus inicios se consideraba, o por lo menos los técnicos que estuvieron en ese tiempo, se encontraron con estos bloques y pensaron que era roca, pero lo hemos comprobado, no son rocas, son bloques netamente de la zona y por el movimiento siguen teniendo acomodos. Y estos son los mapas de zonificación que nosotros los venimos haciendo. Entonces, les indiqué en el 2019, esta sería la imagen sin el colapso de la quebrada Ventanillas, con el colapso de la quebrada Ventanillas, y esto es en el 2022, ¿sí? El movimiento sigue aumentando y obviamente con la quebrada Ventanillas. El macrodeslizamiento Guaromal es descaracterizado como un macrodeslizamiento sumamente complejo, porque aparte de lo que les comenté, que es un coluvial, 2 planos de falla, tiene un acuífero interno. El nivel freático está más o menos a 48 metros de profundidad. Y ojo, tenemos 2 niveles de agua, ¿sí? Internos, aparte que tenemos ciertos acuíferos colgados dentro de la misma zona. De ahí su complejidad. Y esto, bueno, después de algunas investigaciones, análisis que hemos realizado, trabajamos también conjuntamente con la academia, con una compañera que realizó el doctorado específicamente en Guarumales, tratando de analizar un poco más de lo que nosotros hemos analizado y se determinó ya un esquema conceptual del comportamiento del macrodeslizamiento Guarumales. Entonces, aquí es básicamente lo que yo les conté, ¿no? El plano de falla profundo
los diferentes bloques que tenemos dentro de la zona. Tenemos estas líneas azules, nosotros tenemos drenajes horizontales profundos dentro de nuestro macrodeslizamiento, ¿no? Dentro de la instrumentación tenemos control topográfico, tenemos inclinómetros, piezómetros, y tenemos los subdrenes profundos que en la actualidad prácticamente algunos ya están cumpliendo su vida útil. Entonces tenemos un bloque, los bloques potentes de 30 metros que les hemos comentado, pero sin embargo las correlaciones que nosotros hemos encontrado en nuestra zona eh, necesitan como mayor precisión incluso en el análisis de los datos. Entonces, prácticamente lo que se determinó es que no podemos vincular el desplazamiento con periodos específicos de lluvia. Sí, entonces el monitoreo que estamos tratando de implementar, por lo menos en Guaromales, es un poco más agresivo, es decir, con menos periodicidad, porque actualmente lo hacemos mensualmente, sí, y obviamente es por el personal, la cantidad de personal que disponemos, eh, pero para correlacionar con la lluvia necesitamos implementar algunas actividades que se las voy a comentar más adelante. Este es el paper que nosotros hemos escrito, sobre todo es el macro deslizamiento Guaromales, si es que desean podrían descargárselo para tener un poco más de información. Y en función de lo que les hemos comentado, al inicio nosotros, estos eran las zonificaciones que teníamos de los macro deslizamientos desde la cola del embalse hasta la presa Mazar, sobre todo que es la que más deslizamientos tiene. En ese ámbito, en los taludes del embalse Mazar, nosotros monitoreábamos alrededor de 234 hectáreas, ¿sí? Pero dentro de las medidas implementadas con el tema de manejo de cuencas, programa de zonas inestables, eh, implementamos algunos proyectos, entre ellos implementamos una red geodésica con alrededor de 192 puntos en todos nuestros macrodeslizamientos, distribuidos en todo el macrodeslizamiento, en todos los macrodeslizamientos, ¿no? Desde la cola del embalse hasta Sopladora, bueno, hasta Sopladora, ¿sí? Tenemos los convenios con la SPOL para realizar la interferometría y la geofísica. Al fin se dieron los desembolsos y vamos a empezar ya con estos trabajos de la interferometría y la geofísica, porque sí, como les comenté, tenemos que establecer muy bien nuestras líneas bases de trabajo, de investigaciones, profundidades, porque si en su momento, cuando era de realizarse los proyectos, se realizaron investigaciones bajo nuestro concepto de prevención, antes, durante y después, pues sí tenemos que establecer ciertas líneas de trabajo y de partida. Y en el macro deslizamiento Guaromales, específicamente a raíz del colapso de la quebrada Ventanillas, y hay un particular muy importante que pasó ahí, este colapso se dio a la medianoche, pero el particular es que 3 minutos antes pasó el turno de operación, es decir, los compañeros que van hacia casa de máquinas pasaron, pasaron por la quebrada, ¿no? Porque aquí hay un puente, justo en este sector aquí hay un puente. Ellos pasaron para realizar su relevo de turno y ir a trabajo. Si pasaban a la medianoche exactamente, hubiera sido una catástrofe, porque obviamente con el colapso de la quebrada de Ventanillas, con todo el material que bajó, hubieran fallecido nuestros compañeros. Entonces, de ahí la importancia del por qué se implementó un sistema de alerta, por lo menos por lluvias, alerta temprana, lo hemos llamado, pero sin embargo seguimos afinando algunas cosas porque necesitamos que detonen algunos parámetros. Para este sistema de alerta nosotros hemos implementado el monitoreo de la precipitación, la turbiedad del terreno, perdón, la turbiedad del agua, la humedad del suelo, ¿sí? Y todos esos factores están correlacionados, la transmisión es en tiempo real y tenemos los diferentes puntos críticos que fueron definidos, ya sea porque tienen una acumulación de material, cambios fluviomorfológicos, zonas susceptibles a deslizamientos o porque tenemos potentes bloques que pueden generar pequeñas represamientos de agua y generar un posible colapso. Lo que sí es importante, ¿no? Creo que todos tenemos claro que a veces pasa el deslizamiento y dicen, chuta, ¿qué pasó? Y uno de los casos más particulares fue Quito, no hace mucho tuvimos un deslizamiento bastante grande en la zona de La Gasca. Entonces, creo que sí debemos hacer conciencia que parte de lo que está sucediendo a nivel de nuestro país y a nivel mundial del cambio climático, del tema de deslizamientos, un mal manejo del recurso hídrico, los principales responsables también somos nosotros, ¿no? El factor antrópico. Y creo que eso debemos empezar a transmitir y trabajar para que haya esa conciencia de mejora, de cuidado. Y creo que, a ver, los desastres naturales son inevitables, la naturaleza es imparable, pero creo que estamos a tiempo de poder hacer las cosas, de prevenir, de mitigar,
y trabajando. No todo lo que está escrito en el libro, en el cuaderno o en las investigaciones es 100% cierto y seguro, pero tampoco todo lo que se hacía antes se debe dejar de lado. Yo creo que, como en el tema anterior lo toparon, hay mucho conocimiento ancestral que debe ser utilizado y complementado con lo que nosotros hacemos. Trabajar de la mano con la gente de las comunidades, del campo, que son los principales actores y nuestra principal ayuda, es lo que necesitamos hacer. Más bien, muchas gracias por su atención, a las órdenes, cualquier consulta, y estamos ahí para servirles. Muchísimas gracias, estimada máster. Reciba también un saludo grande hacia, pues siempre esta coordinación, cooperación también con empresas del Estado y estos proyectos que tenemos en el Ecuador, que siempre tratan de buscar el bien común. Agradecemos también al doctor Pablo Guzmán, también entiendo que tuvo algún inconveniente, pero le agradecemos por estar presentes en el Hidrogeodía 2024. También quiero pues hacer una mención porque a Jorge Celi lo presenté como máster y era doctor, así que mil disculpas al doctor Jorge Celi. Presentamos en este momento al máster Antonio Gaibor Secaira, secretario